¿qué les parece si levantan sus Biblias o sus aplicaciones? Hoy día, ok. Hoy día, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser enseñado en la palabra, voy a guardarla en mi corazón, voy a ponerla en práctica y experimentaré sus bendiciones todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vivimos en un tiempo fabuloso, en realidad, interesante. Ustedes saben que mientras yo estoy predicando algo, ustedes ahí en Google nomás pueden chequear si es cierto o no, ¿no? Sí. Antes los predicadores nos podíamos salir con las nuestras, pero ahora no. Decimos alguna cosa que no es, al toque nomás chequean. Ah, no, el pastor se equivoca, eso no es en griego así. Si me pescan alguna de esas, me ayudan pues al final del servicio, porque no somos perfectos, ¿no es cierto? Todos podemos equivocarnos en algo. Para lo que voy, vivimos en una época interesante. La información está en la palma de nuestras manos. Aleluya. Maravilloso. Y hay que aprovechar esta época, este tiempo, para justamente también usar la tecnología para poder llevar este mensaje maravilloso de la palabra de Dios a todas partes. Aleluya. Bueno, el domingo pasado no estuvimos en nuestro local habitual, que es acá el Hotel Meliá, no, estuvimos en el Club Tacna y hablamos un poco de fe y fue interesante porque hablamos algo de Hebreos 11, también mencioné, y teníamos acá al lado de la pared a varios héroes, ¿no? Claro, eran de Tacna seguramente, ¿no? Pero aproveché para usarlos como ejemplo de los héroes de la fe, ¿no? Entonces, vimos acerca del ABC de la fe, ¿no? Ustedes saben que los aviadores, los pilotos, siempre tienen una lista que tienen que chequear bien simple y sencilla. Su lista, ¿no? Chequean cosas puntuales. Una bien simple que chequean es ver si hay gasolina en el avión, ¿no? Antes de no te puedes confiar. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener ciertas listas y chequear. Y hay algo que es importante, no importa cuánto tiempo tengas en el Señor o si eres nuevo, es más importante entonces para ti, pero así ya tengas mucho tiempo, tienes que saber cosas cruciales y simples y sencillas de la fe, y por eso el ABC de la fe. Vimos el domingo pasado que el ABC, la A, es simplemente tienes que ponerte de acuerdo con Dios y su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de las cosas que nosotros podemos creer? Porque tú puedes pensar que puedes creer por cualquier cosa, pero no, tu fe está basada en la palabra de Dios. Aleluya, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño, mi abuela o otras abuelas siempre decían que debes tener una fe ciega en Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es mentira. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe está basada en cosas concretas que Dios ha hecho, que nos ha mostrado en su palabra y que Cristo Jesús nos reveló a nosotros. Aleluya, amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El domingo pasado desmenuzamos esto y vimos que la palabra oír ahí en el griego es la palabra akouo, que significa entender, comprender. Luego, donde dice palabra, no es logos, sino es rema, es una porción de ese logos que ha sido revelada a nosotros. Y donde dice Dios, no es Dios, sino es Cristo. Entonces, la fe viene por tener un claro entendimiento de la revelación de la obra de Cristo, la obra en la que Él realizó por nosotros. Y hemos visto acerca de eso. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, acuerdo con su palabra. Lo primero del ABC de la fe es lo que Dios dice en su palabra es así. Aleluya. Él ha probado una y otra vez su carácter, su integridad, su veracidad, que lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple, lo ha cumplido y Él no va a cambiar. Dios no cambia. ¿Cuántos se gozan por eso? Dios no cambia, ¿no? Dios siempre es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Bueno, la B es, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. No basta ponerte de acuerdo, ver qué Dios dice en su palabra,
¿no? Sino que tienes que creerla. Y vimos que el creer no es otra cosa que simplemente confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Viene por tener esa revelación de la obra completa y terminada de Cristo Jesús, de lo que Él ya hizo. No es que tú vas a creer cualquier cosa, tú crees basado en lo que Dios nos muestra en su palabra y tienes que ponerte de acuerdo con ella. Y una vez que tú crees en lo que la palabra de Dios dice, eso te va a llevar a que tú actúes conforme a la palabra. La fe siempre te lleva a actuar. Si tú crees en algo, tú actúas, ¿no? Les he dado ejemplos graciosos, tontos, ¿no? Pero cuanto más tontos son, más te los acuerdas, ¿no? Porque te ríes, ¿no? Y volvamos, ya que estamos en noviembre y ya prácticamente la quincena, pronto se va a acercar diciembre. Imagínense que ustedes escuchan la buena noticia que la Avícola San Fernando está regalando pavos en todas sus establecimientos, ¿no? Y va a regalar pavos hasta que se les acabe el stock de pavos. ¿Ok? Entonces tú puedes hacer algo con esa información que has recibido. ¿Qué puedes hacer? Creerla y mover tus piececitos al establecimiento más cercano para salir con tu pavo, o no creerla y decir, esos son sonceras los pavos que van ahí a creer esas, y no haces nada. Es igual, es exactamente igual. La palabra de Dios nos da una información acá, la revelación de la obra de Cristo nos muestra lo que Dios dice en su palabra acerca de diferentes cosas, y tú tienes la opción de creerla, pero si la crees tú vas a actuar en lo que dice. Todas las personas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que oyeron de Jesús y creyeron lo que se hablaba o se decía de Él, o lo vieron hacerlo, se acercaron a Él, ¿no? El pastor John Austin solía decir, si tú quieres recibir lo que la gente de la Biblia recibió, haz lo que la gente de la Biblia hizo. La mujer del flujo de sangre oyó de Jesús. ¿Qué oyó de Jesús? Tiene que haber oído que era un sanador. Tiene que haber oído que Él hacía milagros. Y como oyó de Jesús, se dijo a sí misma que se iba a acercar y tocaría el borde de su manto, porque si tocara el borde de su manto, seré sana. Entonces, ella se pudo haber quedado todo el santo día, no, ya parezco abuelita, pero con ese dicho, pero todo el día, si tocara el borde de su manto, seré sana. Si tocara el borde de su manto, seré sana. Si tocara el borde de su manto, seré sana. Si tocara el borde de su manto, seré sana. Si tocara el borde de su manto. Y no mover sus patitas a ningún lado. ¿Hubiese recibido? No. La fe es acción. Tú tienes que actuar. Tu fe se muestra por tus acciones. ¿No? Noé. Se habla de que Noé fue un hombre de fe, que oyó de Dios e hizo algo. Ahora, si Noé hubiese oído de Dios, hace el arca, porque viene un gran diluvio. No, el domingo pasado esta congregación interactiva me ayudó con la palabra precedente, ¿se acuerdan o no? Bueno, ¿había habido algún precedente de algún diluvio antes? No, nunca había llovido sobre la tierra de esa manera. Y Noé comienza a hablar de esto que Dios le habló. Ahora, ¿qué más hizo Noé? Consiguió clavos y madera y se puso a construir el arca. ¿Qué mostró la fe de Noé? Sus acciones. Se puso a construir el arca porque venía un diluvio que él no tenía la menor idea que era diluvio. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? ¿Alguien sabe? 100 años. 100 años diciendo que viene un diluvio, ¿no? Esto es como para los fujimoristas que creen que Keiko va a ser presidente algún día, ¿no? O sea, una cosa similar, ¿no? O sea, a lo que voy es, o sea, imagínense, ¿no? O sea, yo sé que hay gente acá que late su corazoncito, estoy bromeando, ¿no? Entonces, pero el hecho es que, imagínense diciendo todos los días esto es así, y no se ve absolutamente nada. Sus acciones mostraron que él creía. Ahora, ¿llegó el diluvio? Llegó el diluvio, ¿no? Después de 100 años. Entonces, si tú crees, tú vas a actuar en lo que crees, ¿no? Es la diferencia de una moneda. Una moneda siempre tiene dos caras, ¿sí o no? Vamos a buscar una moneda acá. Una moneda siempre tiene dos caras. A ver, nuestro sol tiene el sello, ¿no? ¿Qué?
¿Qué pasa si tú tienes una moneda que solamente tiene una cara? Por un lado, el otro lado no tiene nada. Si vas a la bodega o algo, ¿te la aceptan? No. No es un circulante aceptable, no funciona. Necesitas las dos caras de la moneda. Mucha gente dice, creo y tengo fe. Pero la fe, el creer realmente son dos caras de una moneda. Yo puedo decir que creo algo, pero hasta que no actúe solamente estoy utilizando una cara de la moneda y puedo saber conjugar el verbo querer. Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, todos creemos. Pero no es fe realmente hasta que tú no actúes en lo que crees. Un hombre, me acuerdo esto de una prédica, un predicador decía que había un hombre que llegó a un estado de inanición espantosa a un hotel, al restaurante de un hotel, llegó, se cayó y alguien gritó, un doctor, y vino el doctor, lo examinó y dijo, este hombre si no come algo en la próxima media hora, se va a morir. Entonces toda la gente conmocionada, hicieron que venga, trajeron los carritos de comida, le levantaron las tapas, dijo, ¿usted cree que si come esto vivirá? El hombre dice, yo creo que si como esto viviré. Y así pasó 29 minutos, 58 segundos, dijo, ¿usted cree que si come esto? Y le seguía mostrando, yo creo que si como eso, no morirá. Ay, murió. ¿Qué pasó? Nunca actuó en lo que creyó. Nunca abrió su boca y metió algo en ella. No chapó ninguna de los manjares que le presentaron. Y así hay un montón de gente que toda la vida se la pasan cacareando. No, yo creo. O son pericos, loros, confesadores de la palabra impresionante. Yo creo que por la llave de Cristo he sido curado. Yo creo que por la llave de Cristo he sido curado. Pero nunca actúan en la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que cacarean o repiten cual pericos no sirve absolutamente de nada. Estoy hablando de cosas básicas de la fe, el ABC de la fe. Si tú crees, tú vas a actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Así es. Tú vas a actuar en lo que la palabra dice. Les conté el ejemplo el domingo pasado, cuando Dios me dijo, ¿tú crees que estás sano? Sí, Señor. Entonces, ¿qué haces en la cama? Me dijo. Levántate. Se me cayó el jabón en la ducha. Pero yo no sé, yo no soy de los... Yo me baño como hombre. No, yo sé que las mujeres sus baños son más largos. No, y claro, tienen que embellecer más cosas y todo eso, pero mi baño no dura media hora, 40 minutos, una hora bajo el chorro. O sea que yo no sé en esos 10, 15 minutos que me estuve bañando, en qué momento se manifestó lo que ya Dios había obtenido para mí en la cruz, mi sanidad. Porque Él no me sanó ahí recién. Ahí se manifestó porque yo creí lo que Él ya había hecho por medio de su gracia hace más de 2000 años. Mucha gente cree que recién Dios los va a sanar. Tengo noticias para ustedes, tal vez no te guste, pero igual te las voy a dar. Ya Dios te sanó, ya Dios te prosperó, ya Dios te liberó, ya Dios hizo todo lo que va a hacer por ti. No va a hacer nada más por ti. Ay, no me diga eso, pastor. Es que Él ya lo hizo todo en la obra completa de Cristo Jesús. ¿Cuál parte de completa no entendemos? Completa. Si es que Él tiene que hacer algo más, es incompleta. Pero Él ya lo hizo todo en Cristo Jesús. Ahora, para que se manifieste en tu vida y tú lo experimentes, tú debes creer en aquello que Él ya hizo, no en aquello que Él va a hacer. Ay, pastor, pero no es fácil. De acuerdo. No es fácil porque tienes que tratar con tu mente no renovada. Tienes que tratar con los síntomas. ¿Amén? Particularmente, uno de los síntomas que yo puedo haber tenido que me haya molestado más, tiene que ver con el de los ojos. Cuando algo me ha pasado en los ojos, ha sido algo más difícil para mí en concentrarme o ponerme mis ojos espirituales solamente en la palabra y no dejarme distraer porque lo que mi vista ha estado mostrándome. Eso me dejo entender.
Cuando tú te mueves por lo que sientes, por lo que estás experimentando, quita tu enfoque de aquello que Dios dice en su palabra. Yo les digo, hermanos, nosotros a veces confiamos más en la palabra de alguien que conocemos que lo que confiamos en la palabra de Dios. Por la experiencia de estos, no sé, ya más de 7 años que conocemos a Dustin, no, a pesar de que es joven y todo, yo he aprendido a creer y a confiar en su palabra, ¿no? Y eso que la influencia peruana ha estado afectuando sus genes canadienses en algunas cosas, en la puntualidad, ¿no? Porque él ha entendido hasta el griego con el griego y no, todo esto. Entonces yo cuando le mando un WhatsApp, le digo, oye, hora canadiense, ¿eh? Entonces, él cumple con eso, ¿no? Me dejo entender, pero cualquier cosa yo le creo. Si él me dice algo, yo le creo porque lo conozco su carácter. Está echando flores. No, estoy hablando la verdad. Cuando tú conoces a alguien, si yo le digo algo al pastor Carlos, yo sé que él va a hacer lo que le he pedido. Lo conozco. No vamos a decir cuántos años, pues estamos jóvenes los dos. Pero son muchos años. No sé si me dejo entender. Yo conozco a mi esposa. Ella me conoce. Entonces, cuando conocemos a gente y nos dice algo, nosotros somos más prontos a actuar en la palabra de tal o cual persona que conocemos, como también por repente conocemos a ciertas personas que si nos dicen algo, dentro de nosotros decimos, una de vaqueros ahora. No, de verdad, o sea, ya los conocemos. Pero con Dios, el problema que tenemos es en cuanto a actuar sobre la palabra de Dios. No basta ponerte de acuerdo, tienes que creer lo que la palabra dice. Y si tú crees lo que la palabra dice, tú vas a actuar sobre lo que la palabra dice. Si tú andas confesando, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor está conmigo, no importa, no temeré mal alguno, pero llega la noche y prendes todas las luces de tu casa porque le tienes miedo a la oscuridad o que alguien se vaya a meter o qué sé yo, ladre el perro y ya estás pensando que alguien ya se metió a tu casa, no vives confiando en Dios. Tus acciones demuestran todo lo contrario. Hola. Si tú estás confiando en Dios por algo y ya no tienes uñas, ya no tienes falange, ya no tienes nada porque te has devorado completo, tus acciones no demuestran que estás creyendo. El ABC, la B, tú tienes que creer lo que Dios dice en su palabra. Tienes que actuar en lo que la palabra de Dios dice. Noé mostró su fe por sus acciones. Se puso a construir el arca desde que Dios le dijo. ¿Sí o no? Un pasaje del Antiguo Testamento en 2 de Crónicas, el capítulo 20, habla ahí de que 3 reinos vinieron contra Josafat. ¿Se acuerdan o no? Y eran un montón los que vinieron contra él. Y no había forma en que él pudiese enfrentarlos. Sin embargo, Dios le dijo, tuya no es la batalla, yo me encargo. Y quiero que más bien pongas a los que alaban y adoran adelante, y verás la salvación de tu Dios. Ahora él puede decir, no te pases, pues Señor, o sea, no hay un plan B, ¿no? O sea, ¿algo más? No hay otra forma mejor, ¿no? Sin embargo, él actuó en lo que Dios le dijo. Y cuando se pusieron a alabar a Dios, que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, hubo una confusión entre los enemigos y se mataron entre sí. Y él no tuvo que hacer absolutamente nada. Saltemos al Nuevo Testamento. Pablo y Silas. ¿Cuántos de ustedes les hubiese gustado ser Silas? ¡Wow! ¡Qué tremendo viajar con el apóstol Pablo! Primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo, ¡fua! Encarcelado. Pero a la medianoche dice, en Hechos 16, pueden leerlo, estaban alabando a Dios. Y los presos los oían, dice. O sea que ellos no estaban cantando bajito, ¿no? Dios de mi adoración. No, estaban cantando alto, porque los presos a medianoche. ¿Qué pasó? En su alabanza, en su adoración, hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la prisión, el carcelero quiso matarse porque pensó que los presos se habían escapado, pero no, simplemente, conocemos el resto de la historia, se entregó él
y finalmente su familia también. ¿Por qué? Porque actuaron de acuerdo a la palabra y que a pesar de sus problemas y situaciones, ellos alabaron a Dios, creían en Él y Dios obró. En la tormenta en la que Pablo percibió que no debían ir, pero donde manda capitán, no manda pues preso que va a Roma. Y no le hicieron caso. Así una historia corta, en Hechos 27, ahí el barco naufragó y todo, pero antes de que naufragase y que estaban desesperados, se le apareció el ángel a Pablo y le dijo algo, y él les dijo eso a la gente, dijo: cobren ánimo, no se desesperen, porque el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho esto, y yo sé que será así como me ha sido dicho. Eso es fe. Sé que será así como me ha sido dicho. Aquí te ha sido dicho, hermano. Acá está, revelado para nosotros. Y debes pasar tiempo en las epístolas para ver la obra completa de Cristo, aquello que Él ya hizo, lo que tú tienes derecho. Y fe es actuar conforme a la palabra de Dios, establecerte en la palabra de Dios y actuar conforme a ello. A veces, y por eso usted estos ejemplos de alabar, porque a veces una de las formas que tú tienes de actuar en la palabra de Dios porque tienes fe es alabando a Dios. Alábalo antes de que veas cualquier cosa cambiar, porque es bien fácil alabar a Dios cuando ya recibiste la manifestación, cuando ya el dolor se fue, cuando ya no tienes tal enfermedad, cuando ya tu billetera está gordita y se salen los billetes por todo lado y la cuenta bancaria ya no está en cero, ya tú no le estás pagando al banco, sino el banco realmente está empezando a darte intereses. Entonces ahí alabas a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nada se ve? Es una oportunidad de actuar sobre la palabra de Dios y alabar a Dios. Exaltarlo a Él en ese momento. Gracias, Señor, por tal o cual cosa. Yo te alabo, Señor, porque tú me provees, tú me has provisto. Yo creo que tú eres mi fuente. Yo te alabo, Señor, porque aunque no lo vea, no lo sienta, yo sé que tú ya has obrado, y por tus llagas yo ya he sido curado en el nombre de Jesús. Alabas a Dios. Otra forma de actuar conforme a la palabra de Dios es hacer planes. De repente tú no puedes actuar, no puedes moverte, estás postrado en una cama, pero puedes hacer planes. Puedes hacer planes y comenzar a visualizarte fuera de esa cama. Puedes hacer planes y visualizarte fuera de esa cama haciendo tal o cual cosa, haciendo un viaje, yendo a tal sitio, haciendo ejercicio si no podías hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Haz planes. Sueña, visualiza y actúa de esa manera conforme a la palabra de Dios, no solamente alabando por la respuesta, no solamente alabando como si ya lo tuvieses, sino haz planes. Estás creyendo por finanzas en tus negocios, haz planes de expansión. Estamos creyendo por el crecimiento de esta iglesia y que estemos llenos de jóvenes, haz planes, visualízalo. Véanlo, jóvenes, aún jóvenes un poco, visualicen a un montón de adolescentes, jóvenes. Jean-Pierre, tú que eres el más joven, mírate en el espejo y ve un montón de gente congregándose. Vean que tengamos 2, 3, 4 servicios, reuniones. Amén. Cree por eso, visualízalo, haz planes. Aleluya. En vez de estar sentado y no tengo que empezar a servir porque la iglesia va a empezar a crecer y me necesitan. Amén. Aleluya. Haz planes. Yo puedo visualizar y alabar a Dios y hacer planes, porque la gente toda, vamos a tener las reuniones llenas y con gente nueva siempre viniendo y alcanzando los poderes. Haz planes en tus negocios, haz planes. Aleluya. Haz planes por más alumnos, Josué, sin tener que irte todos los sábados a Chincha, acá en Lima, tu lugar llamado ahí, acá en Lima. Aleluya. ¿Están ahí o no? Entonces, y por último, hablando de creer, participa. Haz algo. ¿Estás creyendo por finanzas, sí o no? ¿Estás creyendo por ser prosperado? Da en la siguiente ofrenda. Pero no puedo dar, da lo que puedas y un extra. Cree que vas a ser próspero. Cree que tus finanzas van a crecer. ¿Están ahí o no? No puedes caminar mucho. Da 3 pasos. Y luego cree por más y da otros 3 y así sucesivamente. ¿Me dejo entender o no? Participa, haz lo que no puedes hacer.
Si estás postrado totalmente en cama, haz planes. Visualiza. Mírate a ti mismo disfrutando de la bendición. Si puedes participar, si puedes hacer algo, haz cosas pequeñas. Da pequeños pasos. Da pequeñas acciones, pero actúa conforme a la palabra. Actúa conforme a la palabra. La fe y el creer no son lo mismo. La fe lleva a la acción. Tú puedes usar el verbo creer, yo creo, todo lo que tú dices, como el hombre que no comió nunca. Yo puedo sacar, no las tengo acá, bueno, las llaves de mi auto. ¿No? Imaginemos que estas son las llaves. Y yo puedo decir, yo creo que si doy, no sé, 20 pasos, me subo al ascensor y voy al sótano y me puedo subir a mi carro. Y lo digo, y lo digo, y lo digo. Pero si no doy los 20 pasos y me subo al ascensor y bajo al sótano, de nada sirve lo que yo diga. De repente, si el Meliá me permite, o que si de repente me levantan, pues los que trabajan me arriman a un lado, esto, me vuelven a sacar el próximo domingo. Yo estoy acá ya con una barba de una semana, cansado, débil, ojeroso. Yo creo que si doy 20 pasos. Y la gente, ¿pero qué pasó? Lo que el pastor creía estaba mal. No, el sonso nunca dio los 20 pasos. Si tú dices que estás en fe, si tú crees lo que Dios dice en su palabra, tú vas a actuar conforme a su palabra. Así es. Si no puedes salir de la cama, si no puedes hacer cierta, haz planes, mirándote y visualizando, haciéndolo. Pero sí puedes alabar a Dios, exáltalo, alábalo, bendícelo. Un montón de cosas he recibido, sanidades en mi cuerpo, alabando a Dios, declarándome sano por las llagas de Cristo, y sin darme cuenta los síntomas han desaparecido. Dios no hace diferencias entre personas. Yo no soy privilegiado, yo no soy especial. Todos somos especiales. Dios está chocho con todos nosotros, aleluya. Él nos ama, amén. Él quiere usarte. Haz planes para ministrar a personas. Visualízate imponiendo manos sobre los enfermos y que estos sanen en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Y participa, da pequeños pasos, pequeños inicios. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres dar más para la obra de Dios? Comienza con lo que tienes. Da poco a poco y cree por más. Una oportunidad, el hermano Hein recibió una mala noticia y de la salud de su familia, entonces no quiso salir con los pastores que lo estaba predicando y se fue al auditorio, ¿no? A lo que llaman el templo, ¿no? Que el auditorio en realidad de la iglesia, y se puso a orar y a reclamar y a confesar y a declarar versículos. Pasó una hora más, estaba totalmente extenuado, tirado sobre la plataforma, y la suave voz de Dios le habló y le dijo: ¿qué estás haciendo? Entonces el Señor tiene sentido del humor. Agotado, le dijo: Señor, que me recibe esta información de mi familia, están enfermos, mis 2 hijos, mi esposa está agotada, extenuada, y yo estoy acá orando hasta lograr pasar la barrera, atravesar, penetrar y obtener el milagro. Entonces Dios le dijo: ¿tú quieres decir que mi palabra no te basta? No, porque él siempre se preciaba de ser un hombre de la palabra. ¿A qué te refieres, Señor? Mi palabra no dice que por mis llagas han sido curados. Tú estás acá haciendo todo este esfuerzo, este ejercicio de oración, como si tratases de convencerme que haga algo que ya hice. Porque simplemente no crees mi palabra. Entonces él dijo: bueno, creo que se me ha pegado esto de orar hasta penetrar y esforzarme por la gente que está dando. Tienes razón, Señor. Tu palabra me basta. Por tus llagas han sido curados. Te doy gracias porque mis hijos están sanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque mi esposa es fortalecida en el nombre de Jesús. Se levantó y se fue a comer pollo frito a la cocina, porque había estado ayunando, ¿no? Después de comer un rato recibió la noticia, ¿no?, de que sus hijos, todo el malestar, la enfermedad se había ido. Calculó el tiempo, fue al mismo momento en el que él se paró y le dio gracias a Dios porque estaba hecho. Mucho de lo que tú repites y repites y repites en tus oraciones y le suplicas a Dios como si Él no quisiera dártelo cuando Él ya te ha dado todo.
en Cristo Jesús, es simplemente porque no estás entendiendo el ABC de la fe, no estás entendiendo lo que implica actuar sobre la palabra de Dios. Comienza a actuar. En Santiago 1:22 dice que no seamos oidores de la palabra tan solo, sino hacedores de ella. No, y esa palabra ahí es de ser actores, de actuar, de imitar lo que la palabra actúa, ¿no? ¿Han visto estos shows que hay de yo soy, no sé, pues el cantante, y lo imitan al cantante y cantan como ellos? Una vez estuvimos mi esposo y yo y unos amigos en el Regatas y escuchamos a Rafael cantar, ¿te acuerdas o no? Estamos caminando, yo no sabía que había venido Rafael. Nos fuimos siguiendo la música y la voz y llegamos al sitio y no estaba Rafael cantando, estaba uno de los que imitan a Rafael cantando. El lugar estaba lleno, pero lo hacen tan igualito. Bueno, tú tal vez no te creas aún o no te veas que estás sano, pero actúa en la palabra como que estás sano. Cree en la palabra como que estás próspero. Cree en la palabra que Dios está obrando en tu hogar, en tu familia. Actúa conforme a la palabra. Aleluya. Porque la mayoría actúa bien fácilmente en contra de la palabra. Decimos que le creemos a Dios, pero nos dejamos mover por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nos dice. Hermanos, hermanas, amigos, familia, Dios puede cambiar tus circunstancias así. Así. Nada te sirve afanarte y perder el sueño, perder tu apetito, salvo que quieras bajar de peso, ¿no? Es genial, pero nada te sirve por estrés, por ansiedad, por angustia, no dormir, no comer, estar con un humor de perros, con rabia, supongo, porque los otros perritos son bien amorosos, ¿no? Pero de nada te sirve, sino simplemente creer en lo que Dios dice en su palabra. Y quiero terminar con esto. En Gálatas, el capítulo 5, el verso 6, cuando habla de que la fe obra por el amor, tu fe siempre va a funcionar, tú vas a confiar y vas a actuar conforme a la palabra cuando tú estás convencido de cuánto Dios te ama. Mientras tú no estés convencido, no hayas meditado lo suficiente en esto, no hayas renovado tu mente en cuanto a esto, no te va a ser sencillo, porque piensas que tienes que hacer méritos, piensas que tienes que lograr cosas, piensas que tienes que convencer a Dios de algo. Dios te ama. Él está más interesado en que tú vivas en salud de lo que tú puedes estarlo. Él está más interesado en que tus familiares sean bendecidos de lo que tú te puedes imaginar. Él está más interesado en que tú vivas próspero de lo que tú puedas desear vivir en prosperidad. Él está más interesado en todas tus cosas de lo que tú te puedas imaginar, porque Él te ama. ¿Cuántos de ustedes aman a alguien? Sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, algún familiar, alguna amistad. Cuando tú amas a alguien, tú te interesas en el bienestar de la otra persona. ¿Sí o no? Cuando una amistad te dice que le ha ido bien, que consiguió un trabajo, que lo hace, tú te gozas con esa persona, ¿no? Salvo que tengas pues un problema crónico de envidia, ¿no? Y de qué sé yo, entonces arrepiéntete. Fuera de bromas. O sea, tú te gozas, tú te alegras. ¿Cuánto más Dios? Él dice que si nosotros le pedimos nuestros hijos nos piden un pan, no le damos una piedra. Si nos piden un pescado, no le damos una serpiente. Si nos piden un huevo, no le damos un escorpión. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? Y ya nos la dio en Cristo Jesús. Por tanto, cree lo que la palabra de Dios dice. Y al creer, eso te lleva a actuar en la palabra de Dios. Actúa como si que lo que Dios ha dicho fuese verdad, porque es verdad. Es verdad. Aleluya. Dios no puede mentir. Amén.
Estamos completos en Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por todo aquello que tú nos haces recordar. Gracias porque estamos en un mejor pacto y todo es nuestro en Cristo Jesús. Es mi oración, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están acá, de aquellos que nos visitan, de aquellos que nos ven por video, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hay personas acá que vienen por primera vez, o tal vez hay personas que nos están viendo por el video, que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Piensan que Él es una religión y no entienden que Él es una persona real que quiere entrar en tu corazón por medio del Espíritu Santo y quiere obrar en tu vida y transformarla por completo solamente para hacerte bien. Si hay alguien aquí esta mañana que no ha tenido ese encuentro aún, pero quiere tenerlo, yo quiero hacer una oración y guiarlo en una oración simple y sencilla. ¿Estás viendo este video? Haz esa oración donde lo estés viendo. Repitan conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora soy tuyo y tú eres mío. En el nombre de Jesús. Amén.